chiclana, vengo desde Chicago, que por el tema de la pandemia me vine en marzo. Y nada, creo que eso también es importante mencionarlo, no por el posible, por el prestigio o por el tal de la beca, sino porque creo que ha informado mucho las prácticas que estoy llevando a cabo ahora mismo, ¿no? Yo venía de la Universidad de Granada, yo hice 2 años de Bellas Artes, pero en ese momento, o a mí me dio la impresión, o yo no tenía tanta capacidad de buscar mi propio espacio, no en la facultad, pues no encontré muchas cosas para hacer vídeo, tampoco para escribir, aunque había ciertos profesores, como fue Víctor Borrego, que me animó mucho con el tema de la escritura, que se lo agradeceré siempre. Y, y bueno, al final no continué la carrera, ¿no? Como que me quedé ahí a mitad porque ya no podía más de pintar y dibujar, y no, no me esforzaba mucho y no me salía nada de bien. Y además mis amigas a mis dos lados eran unas máquinas absolutas y era un territorio difícil de manejar. Pero bueno, eso todo al final, que también es una cosa de la que quiero hablar en cuanto a cómo he construido el poemario, cómo he construido la exposición, todo, absolutamente todo cuenta. Creo que al final cada cosa que hacemos en la vida, o sea, cada pieza que producimos es la síntesis de tantísimas cosas, ¿no? Muchas veces yo esto lo hablo con amigas y amigues cuando me quieren decir, en plan, le he puesto este presupuesto a esta persona, pero creo que es mucho dinero y en realidad tú cobras o cuando haces una pieza, no tiene por qué haber dinero por medio, siempre está todo lo que has aprendido, todo lo que te han dicho, todo lo que has escuchado, todo lo que has leído, ¿no? Hay un aprendizaje muy grande que se sintetiza en ese momento de la pieza o del encargo, ¿no? Y creo que también eso es una cosa que yo uso mucho para escribir y que me gustaría transmitiroslo y podemos hablar de eso un poco más adelante. Entonces, bueno, yo en principio podemos ver un poco el catálogo, la exposición si queréis juntos. Ahora abro una pestaña y comparto la pantalla. Pero primero quería hablar del título de la exposición, porque también, o sea, es muy curioso porque dice, como que desde Bellas ¿no? Creo que hay a veces, Bellas en general, no solo en Granada, como una reticencia a unir arte y escritura, y para mí, por ejemplo, yo no lo contemplo separado, porque mi primera práctica como persona que creaba, persona pequeña que creaba, era escribir, ¿no? Inventarme historias desde siempre, ¿no? Como que nunca abandoné ese juego de la infancia de contarte tu historia, de hablar en voz alta, ¿no? Siempre he tenido una performatividad íntima muy grande, ¿no? Yo hasta el día de hoy, por ejemplo, como que sabiendo que tenía que dar esa conferencia, pues yo me he puesto a ensayarla 1000 veces, ¿no? Y a ver qué iba a decir, cómo lo iba a decir en voz alta, porque para mí enunciar es muy importante, ¿no? Entonces, para mí, crear, performar un poco, aunque en mi caso es de lo doméstico y desde lo privado, y el arte y la escritura está completamente junto, y de hecho el título de esta exposición viene también de la lectura, que creo que si vas a escribir, más importante que escribir es leer mucho, todo lo que puedas, ¿no? No significa que sea lo único que hagas, creo que es un poco de arte y un poco de oficio, pero hay que leer, ¿no? Y creo que también a la gente que le gusta escribir normalmente le gusta bastante leer. Entonces, en el caso de mi exposición que se llama Me veo la nuca, viene de un texto que yo leí de John Berger, que se llama Ways of Seeing, Maneras de Mirar. Ese creo que yo lo he visto en la Facultad de Bellas Artes, que es un gran libro, ¿no? Es un libro maravilloso. Pero lo que me interesaba justo fue una parte, porque yo sobre todo en mi TFG y en mi TFM he trabajado muchísimo con el feminismo, ahora también estoy entendiendo la política más desde la interseccionalidad, es decir, de que el feminismo al final tiene que ir junto con luchas contra el racismo, luchas contra la homofobia, como un espacio justo también para las personas que no se definen por un género, contra la xenofobia. Entonces ahora estoy un poco más política, sigo con mi punto feminista porque es mi experiencia vital, es el cuerpo que habito y el cuerpo que ha sido oprimido y es mi manera de reaccionar políticamente, pero creo que se expande más, ¿no? Pero en ese momento que yo entré en contacto con el texto de John Berger era sobre todo por el tema feminista, ¿no? Que también leía a Laura Mulvey, que tiene un texto muy interesante, luego puedo escribir el nombre. Y en el texto de John Berger había una parte muy bonita que hablaba sobre la mujer en la representación pictórica. Él hablaba sobre todo de la historia del arte más clásica, ¿no? Sobre todo el canon de la pintura. Y decía una cosa que a mí me rompió el corazón y a día de hoy la sigo pensando muchas veces, que hablaba de que las mujeres es como que las mujeres aparecen y los hombres actúan, ¿no? Las mujeres son como una especie de adjetivo. Entonces decía una cosa que era una mujer en el funeral de su padre está llorando de verdad y auténticamente porque su padre ha fallecido, pero al mismo tiempo se está viendo a sí misma llorar. Es decir, las mujeres, porque siempre están en el punto de mira de ser miradas, pero esto a mí me gustaría expandirlo, sobre todo porque creo que el discurso de la interseccionalidad ahora es muy importante, sobre todo porque en España estos problemas los vamos a empezar a tener cada vez más. Ya no es solo las mujeres, cualquier persona que se le defina por su cuerpo, ya sea el color de su piel, la orientación sexual, el género o el no género que haya elegido, ¿no? Entonces, todas las personas que son definidas y catalogadas por su cuerpo creo que se ven mucho a sí mismas, ¿no? Porque saben que su cuerpo es un vehículo
bueno, es un vehículo y es como una especie de atractor para la mirada, ¿no? Siempre como que tu cuerpo te precede. Si tú a lo mejor ves a una persona de raza negra, como ha pasado, bueno, ahora ha pasado hace poco en el fútbol, ¿no? Que ha habido como un poco de lío porque un árbitro creo que dijo, estaban montando follón en una grada en un partido que obviamente había muy poca gente y dijo como, ¿quién está montando follón? Y dijo el árbitro, el negro, ¿sabes? Y no, ¿por qué se dice el negro? ¿Por qué no dice el de la camiseta roja? ¿Por qué no dice el rapado? ¿Por qué no dice el del pelo largo? ¿Sabes? Es lo que te precede tu piel. Entonces, todas las personas que son catalogadas por su cuerpo tienen esta sensación de verse desde fuera, porque cuando tú entras en un espacio, automáticamente todo el mundo te va a mirar y eso es lo primero que va a ver de ti, no quién eres, sino cómo te aparece. Entonces, esta frase y este título viene de ese texto de John Berger, que es muy bonito. Si no os interesa todo el libro, recomiendo que leáis esas dos partes, que creo que son dos capítulos, uno de la desnudez y otro sobre la mujer en la pintura, y está muy bien. Entonces, yo como que para mí siempre lo crucial y todas las ideas que tengo vienen por el texto, pero no solo por el texto actual, ¿no? Es otra cosa de lo que también me gustaría hablar, ¿no? Como que quería hablaros de a lo mejor los referentes para mí en cuanto a escribir este poemario y en cuanto a hacer arte y a hacer escritura también, porque aparte la integro mucho en los vídeos, pero también suelo tenerla aparte. Tengo una práctica completamente aparte de escritura y yo creo, por ejemplo, una de mis, o sea, los textos clásicos no hay que leer solo lo nuevo, ¿no? Como que tú piensas, pues voy a leer lo más puntero de tecnología, las últimas noticias, también en la actualidad yo creo que hay que estar conectado, ¿no? Porque pasan cosas muy curiosas como lo que ha pasado ahora mismo con el tipo este de Granada, ¿no? Que ha hecho la performance de irse a la catedral desnudo y ponerse en el tabernáculo de un santo que estaba vacío y él era el santo. O sea, eso a mí, cuando yo lo vi, digo, es que la realidad y todo lo que haga artísticamente lo puede superar cualquiera en cualquier momento. A mí eso me pareció una barbaridad. Entonces, hay que estar conectado con la actualidad y creo que los textos actuales sobre tecnología y actuales en literatura tecnológica es que es muy breve porque la tecnología cambia a tal velocidad que si te quieres leer lo que está pasando ahora mismo o buscar una cosa muy concreta, prácticamente te lo tienes que generar tú y cogerlo desde varias perspectivas porque es que va muy rápido, la gente no tiene tiempo a escribirlo, pero también hay libros ultramodernos que son antiguos. Y esto, hay una frase de Guy Debord en La Sociedad del Espectáculo, que la primera parte, luego el libro se centra mucho en comunismo y en política, pero la primera parte, que es de la sociedad de la imagen en especial, que son párrafos muy cortitos, la recomiendo porque hay unas cosas, creo que para estar creando en un entorno como de simulacro y de posverdad son muy importantes, ¿no? Y él decía, lo más moderno normalmente es lo más arcaico. Entonces, yo he tenido el encuentro con textos de hace o sea, de hace 1000 años que han cambiado o que han moldeado cómo yo pienso sobre la tecnología. Y, por ejemplo, dos ejemplos son, uno es el libro de, bueno, sobre la tecnología y sobre también maneras novedosas de escribir. Uno es el libro de Seishon Agon, que se llama El libro de la almohada, que esto es un libro, Seishon Agon era una dama de una emperatriz japonesa, ahora mismo no me acuerdo el periodo y no voy a decir una tontería, ¿no? En plan, el periodo Edo, no sé qué, que queda muy bien, pero es que no me lo sé. Eh, Se escribió en el 1002 y el libro de la almohada era que las cortesanas japonesas, las que acompañaban a la emperatriz, bueno, y en la cultura japonesa en general, sobre todo en un poco una época anterior, no había tanto, o sea, ellos tenían los tatamis, ¿no? Y la ropa de cama que echaban y luego tenían unas cajas donde metían la almohada y las cortesanas de la emperatriz, normalmente, esto no es solo una cosa que hiciera Seishun Agón porque era maravillosa, pero es lo único que se ha conservado, escribían todas las noches como un diario y lo metían en la caja de la almohada y por eso se llama el libro de la almohada. Entonces Borges, que también ha sido una gran inspiración y es una gran inspiración para mí para hablar de tecnología y del lenguaje, curó, bueno, como comisario editó una serie de textos de este libro que, imaginaos, si es una vida entera escribiendo todas las noches, yo no sé cuántas páginas serían, ¿no? Pero hay una edición muy, muy chiquitita de Alianza Editorial que, yo qué sé, costará 8 o 9 euros, que es maravillosa. Y yo cuando tuve el encuentro con ese libro, para mí fue como la humildad que te da volver al pasado para ver lo que estaba haciendo la gente antes que tú y que a veces es mucho más novedoso con sus medios de lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo con un montón de medios. Y ella entonces hace una cosa muy curiosa y os quiero enseñar, a ver si soy capaz de, de ponerlo bien, que ahora es el momento de la verdad. A ver, creo que sí me va a dejar. A ver, ahora lo estáis viendo. Dime, Antonio, si lo veis. Se ve, se ve. Se ve. Pues bueno, este libro, bueno, también está en PDF. A mí es que el objeto libro
me maravilla, ¿no? Entonces no me gusta tenerlo en PDF, pero bueno, si alguien quiere en PDF porque no tenga dinero, no le sea posible. Entonces, en el libro de la almohada, ella relata muchas fiestas y muchas como protocolos de la corte y tal, pero hace también listas. Y esto es mucho lo que luego va a hacer George Perec y muchos de los surrealistas cuando hacen una lista, o sea, lista o categorizaciones del mundo, también lo hizo Borges alguna vez, pero se asocia mucho con una escuela francesa surrealista como de mitad de los años 20, del siglo XX, ¿no? Pero es muy interesante porque en realidad esto ya lo hizo ella hace muchísimo tiempo. Y os quería leer esto porque a mí me parece precioso, ¿no? Que una de las listas que ella hace es de las aves, pero hay también de árboles, de fiestas, hay de cosas que la ponen triste, hay de cosas que deberían ser gordas, ¿no? Por ejemplo, dice un niño pequeño de no sé qué tiene que ser gordo. Cosas que ella, pues, que pensaba de la vida y que era su manera de organizarse la experiencia vital, ¿no? Y de narrarse la experiencia vital. Entonces ella dice, el loro no pertenece a nuestro país, pero me gusta mucho. Me han dicho que imita lo que la gente dice. El jotoyitsu, la codorniz de agua y la agachadiza, el estornino, el pinzón y el papamosca. Dicen que cuando el faisán cobrizo grita por su pareja, puede ser consolado si se coloca delante de un espejo. Pensamiento muy conmovedor. ¿Qué miseria deben sufrir estas aves si son separadas de su pareja por una callada o un barranco? A lo mejor esto te interesa menos, ¿no? Del texto, pero cuando ella dice, se puede consolar a una persona si se la pone delante, a una persona, perdón, a un faisán si se lo pone delante de un espejo. Y yo, por ejemplo, en mi exposición hablo mucho de los filtros de Instagram y de toda la modificación y de verse a uno mismo y cómo llegamos a un punto casi de consolación, ¿no? Y de un poco de hipnotismo. Es que ya no es ni narcisismo, es como una especie de romance sostenible, porque al final el narcisismo, Narciso se ahoga, ¿sabes? Se va a mirar y se ahoga, ¿no? Hay como se acaba esa relación, pero nosotros estamos constantemente puestos delante del móvil en una especie de hipnosis, de romance sostenible, ¿no? Como un matrimonio con nuestra propia imagen y creo que crea esa consolación a veces, no sé si de no ser capaz de estar presente en la experiencia tangible, porque ya de eso también podemos hablar, que la diferencia de real y virtual es bastante escabrosa, pero no sé si que no podemos residir en el presente nuestro o que tenemos mucha inseguridad, que no nos gusta nuestra propia cara, que se nos ofrecen muchas posibilidades de cambio, ¿no? Y se nos consuela con un espejo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, yo hago esa asociación y creo que se puede, y en este libro hay muchísimas oportunidades de hacer asociaciones ya cada uno, ¿no? Y eso es lo bonito que para mí tiene la literatura, que al final cada persona que se lee un libro distinto. Y a lo mejor a mí me ha llamado la atención esta categorización de las aves, ¿no? Y esa frase, pero en vuestro caso podría ser cualquier otra cosa. Eh, Otra cosa, es que de eso no sé exactamente el pasaje, pero luego lo puedo buscar y pasárselo a Antonio, si hace un grupo lo pongo, pero es un pasaje de Las Mil y Una Noches, que también es un libro antiquísimo, en el que, es que esto creo, esto no es una idea mía que yo lo haya enlazado, esto es una idea que he leído de Humberto Eco, que también es un teórico bueno, un historiador, un crítico literario, y él se llama Viaje en la hiperrealidad, un libro o un conjunto de ensayos, creo que ahí lo nombraba, no estoy segura 100%, lo tengo que comprobar, pero creo que era Humberto Eco, que nombraba un pasaje de Las Mil y Una Noches en el que tres príncipes van a casarse con una princesa y el padre les dice que les tiene que llevar, que cada uno le tiene que llevar el regalo más espectacular que encuentre para casarse con ella. Y entonces los tres regalos que le llevan es la alfombra mágica, que significa que me puedo transportar a donde yo quiera, porque es que además es muy gracioso leyendo Las Mil y Una Noches que ellos miden la distancia en años. Dicen, ¿a qué distancia está? Y te dicen 2 años. O sea, eso es brutal. A mí eso, solamente ponerte en un estado anterior de la historia y de la sociedad en el que las distancias se miden en años y ahora la medimos en qué, en BlaBlaCar. A ver, si no hay un autobús en BlaBlaCar siempre está toda esa disponibilidad y antes era el tiempo que se empleaba, ¿no? Solo eso me parece fascinante, pero es que o sea, le presentan la alfombra mágica que les va a permitir viajar en días, o sea, ya no te dicen 5 minutos, dicen días, vas a tardar 10 días o lo que sea, en vez de 5 años. Luego el otro príncipe, otro de los príncipes, le presenta un tubo de marfil que cuando te lo pones en el ojo es como una especie de catalejo, ¿no? Que puedes ver el objeto que tú quieras y acercarlo, ¿no? O sea, como por ejemplo, yo quiero ver a mi amigo Diego, Irene o Audey, ¿no? Y entonces yo me pongo el y los voy a ver aquí y voy a poderme comunicar con ellos. Y el tercer regalo creo que es una manzana que al olerla se curan las personas de cualquier enfermedad, ¿no? La manzana quizás hay que hacer ahí como, hay que irla más fino para asociarla, pero en realidad, por ejemplo, ese catalejo en el que yo veo a mi amigo y puedo hablar con ellos o al objeto de mi deseo es un móvil, es un dispositivo
móvil, ¿no? En el sentido de que yo puedo conectarme contigo en cualquier momento. Una alfombra mágica hablaría de lo que luego van a ser todas las tecnologías de la comunicación, que en realidad las tecnologías de los medios de comunicación y las tecnologías comunicativas en cuanto a geográfica y del espacio, más o menos empiezan un poco antes las tecnologías de comunicación espacial, ¿no? De geográfica, los trenes, los barcos, pero eso cuando pegan todas, como el reventón, por decirlo mal y pronto, ¿no? Cuando todas tienen su máximo esplendor, empieza a ser a principios de los años 20 y más o menos los medios de comunicación y los medios de movilidad, ¿no? De comunicación en cuanto me comunico en el espacio, van más o menos de la mano, ¿no? Y eso es un libro antiquísimo. Entonces, esa posibilidad de rescatar de libros muy antiguos, no hay que leer solo lo actual y no solo lo nuevo, es una cosa que yo hablo mucho, o una cosa que recuerdo, ¿no? Con mucha viveza, que hablé con mi pareja, que se llama Carlos Alcántara, él también es poeta, que él decía, si quieres escribir sobre la actualidad, probablemente podría irte a una casa en el medio de la nada y con tu experiencia de lo que tienes ahora mismo y los deseos humanos y qué hacemos con los deseos humanos, ¿no? Como si te aislases de la actualidad, podría escribir de la actualidad. Muchas veces si estás completamente en la actualidad es imposible, es que es abrumador, ¿no? Yo sí tengo que aprender 3D, programación, inteligencia artificial, leerme 800 libros, es imposible, eso no se puede hacer. Se puede hacer en la colectividad, que eso también es una cosa que os animo, hombre, ahora porque no tenemos ningún, bueno, algunas personas tienen acceso a ayuda, otras no, pero creo que si alguna vez recibís alguna ayuda podéis plantearos, sobre todo si sois gente pensando en lo digital, en lo virtual, desde lo tecnológico, ¿no? Porque ahora hablaremos de qué es virtual más allá de lo tecnológico. Pero creo que apoyarse en otras personas que sepan hacer otras cosas que tú no sabes hacer es muy importante, porque es imposible saberlo todo, imposible estar en la actualidad. Creo que es muy importante y eso informa mucho mi práctica, escuchar a los demás, pero no a los demás artistas solo, porque eso creo que es otra cosa como que yo pienso mucho, ¿no? Que yo, por ejemplo, vengo de Chicago en el que todo el mundo era artista, una escuela de arte, no sé qué hay, súper, no sé. Y yo estaba harta ya, ¿no? Porque llega un momento que parece que toda la vida es arte, pero es que toda la vida no es arte. Yo ahora vivo en Chiclana y yo abro la ventana y me veo a mi vecina dándole voces a su madre que está sorda y diciéndole cosas de su infancia o diciéndole no sé qué del COVID porque la mujer tiene miedo o vamos a comer no sé qué. Si yo a esa señora voy y le toco el timbre en la casa y le digo, señora, ¿usted sabe lo que es la performance con realidad virtual? Esa señora llama a un exorcista, se piensa que estoy loca. A esa señora le da igual y no porque esa señora sea menos guay, menos inteligente, para nada. Esa señora probablemente esté contribuyendo a la sociedad en maneras que nosotros no nos... Yo no hago pan, ¿sabes? Ni yo pongo ladrillo, eso me parece mucho más válido que lo que a veces hago yo en el arte. Entonces creo que a veces quitarle como ese peso al arte, ¿no? De que yo soy mejor, que yo sé más, y escuchar a cualquier persona. Las personas más interesantes son normalmente las personas mayores, las que están mucho en la calle, las que están mucho con personas. Y esa voluntad de escuchar a los demás, que también puede ser tu amigo o tu amiga, lo que me refiero es, el arte por el arte puede ser muy endogámico. Y a veces hay que también hablar de, o es revolucionario, hablar también con tu amigo y amigues artistas, de los sentimientos, ¿no? Y también de las cosas que han escuchado, como tener esa voluntad de escuchar y de abrirse también, porque yo en este poemario y en esta exposición, para mí juega mucho la vulnerabilidad, porque es mi cara, que a mí no me gusta, yo no pongo casi nunca mi cara, en mi Instagram no está mi cara, muy pocas veces subo una foto de mi cara y de repente son 20 minutos de vídeo de yo modificándome la cara, también con ese momento horroroso, ¿no? Porque jugar con un filtro que se quita y se pone, porque al final está asociado a ciertos puntos en la cara y los puedes modificar manualmente. Con ese momento terrorífico y cuando te pones un filtro y se te quita y te ves tu cara de verdad y te parece tu cara horrorosa. Pero ¿por qué nos parece horrorosa? ¿No? Creo que esa es, o sea, creo que hay en todo lo tecnológico, aparte de la escucha, también hay una escucha externa de los demás que me parece muy importante para toda práctica artística y también para pensar en lo contemporáneo, ¿no? Más que leerte texto, a veces te vale leerte textos, pero también escuchar a otras personas, pero creo que también es una escucha interna, ¿sabes? De qué estoy sintiendo yo frente a estos dispositivos, porque en realidad como son dispositivos creados para la rapidez, pues yo no me puedo parar a pensar qué está pasando, por qué estoy haciendo las cosas. Yo lo digo yo la primera, yo amo y odio Internet a partes iguales. A mí desde pequeña me encanta la tecnología por ser mujer, igual que pasa con otras partes de personas racializadas, personas, bueno, con menos, o sea, de clase socialmente excluida, que tampoco tienen acceso a la tecnología, pero a mí, por ejemplo, nadie me dijo, pues tú podrías ser programadora o tú podrías ser... A mí eso jamás, creo que a mucha gente no, también porque en España no es un país ultra tecnológico, ¿no? Creo que se socializa más a los hombres que a las mujeres y a otros colectivos en este aspecto, pero creo que también tiene que ver con el estado de España como país, como potencia tecnológica, que es nulo, ¿no? Pero creo que hay que escucharse también, que esa escucha también tiene que ser desde dentro y del estar presente, ¿no? Entonces,
Es un proceso de escucha en general, yo creo, crear para todo, ¿no? Y de honestidad y de vulnerabilidad. Porque yo, por ejemplo, cuando hacía mi trabajo previo de Ingrata Berman, que eran vídeos con subtítulos, ¿no? En plan, yo me apropiaba de vídeos de internet, yo soy muy pro apropiación, nunca robaría la obra de otra persona que lo haga como con intenciones artísticas, eso es pues videoclip, bueno, un videoclip una acción artística, pero no cogía los de Rosalía en plan que la gente está partiendo allí la cabeza para ver cómo hacerlo, no eran cosas de los 90, de los 80 o anuncios de la tele y les cambiaba el significado con el texto. Esa fue como mi primera incursión en el texto, en el audiovisual, pues a lo mejor, bueno, os puedo enseñar algo, lo que pasa es que lo tengo que buscar, pero, pero básicamente era a través del texto, del subtitulado y teniendo mucho en cuenta cómo se posiciona la boca, qué tiempos tiene, ¿no? Encontrar el ritmo del lenguaje y hacer un nuevo guión para esas piezas, ¿no? Esto tiene que ver mucho con comunicación, porque en comunicación tuve varias clases muy chulas sobre lenguaje y el lenguaje en los medios de comunicación. Una de ellas se llama Language Management y otra era adaptaciones. Y en esas clases, ¿no? Pues hablamos mucho sobre los textos en aplicación a lo cinematográfico y también sobre el manejo del lenguaje, ¿no? Y también la ideología que hay detrás de los subtítulos, que eso, o sea, porque muchas veces una serie, cuando tú entiendes el idioma original, por ejemplo, si es inglés, ¿no? Y la ves en inglés y ves los subtítulos en español, a veces cambian, dependiendo de la serie. A ver, voy a poner aquí una pieza anterior por si, para que no lo haya visto, que se pueda... Ahora me parece como ultra agresivo, ¿eh? El otro día lo estuve viendo y digo, Dios, qué caña, ¿no? Como ya me tranquiliza un poco, pero vamos, era esa, a ver, ¿cuál pongo? Ah, mira, esta creo que todavía tiene cierta vigencia, desgraciadamente, y la tendrá por muchos años más. A ver, a ver, vale. Ahí, lo que tengo que ver es si lo he puesto para que lo escuchéis también. Creo que sí se va a escuchar. Antes se escuchaba, pero bueno, tampoco. ¿Me decís si se escucha ahora? Espérate. ¿Se escucha o no? No, no se escucha. Vale, espera, voy. Un momento. Es que esto me sacan de Zoom y ya no sé qué hacer, pero iba a levantar la mano ahora y tú. Vale, permitir. ¿Y esto cómo se va a poner ahora? Permitir audio y vídeo. Se supone que me va a permitir ahora, pero bueno, si no os paso el link y no pasa nada, también lo podemos hacer. No perdemos tanto tiempo para quien lo quiera ver, si tampoco. Mira, lo voy a poner aquí por el chat y luego voy a poner un montón de cosas por el chat. Vale, esa es un vídeo, ¿no? Que era como un vídeo que a mí me encantaba de YouTube y que me encantaba porque a mí me encantó YouTube desde el primer momento. Como que veía mucho, consumía mucho y era el vídeo de David After the Dentist, que es un niño que va al dentista, el pobre, y lo graba a su padre y al niño le han puesto psicodona hasta aquí. Entonces el niño está, claro, el niño está flipando. Y el pobre como que no sabe, a mí ese vídeo me impactaba mucho porque él no sabe en qué realidad está y un niño que no sabe lo que nunca se toma una cerveza ni siquiera para saber qué te puede hacer una sustancia externa, claro, le está flipando. Y como que empieza a decir, no, en plan, tengo 4 dedos, ¿no? Empieza así, dice, esto va a durar para siempre y me da muchísima pena el niño, eso es terrible y hay muchos memes y muchos vídeos de TikTok, bueno, es que esos TikTok ahora ya es otro mundo, pero que a mí me producen mucha pena, como que hay un texto, ¿no? Que ahí se puede construir la ironía en que es aparentemente gracioso, pero hay como algo oscuro o triste debajo y al final eso yo creo que es mucho la construcción de los memes, ¿no? Como jugás con esos dos niveles de me río, pero en realidad esto es muy jodido, con perdón. Entonces luego cambié ese texto como con un alegato, o sea, ese vídeo lo subtitulé como con un alegato a la posmodernidad y a la confusión que se siente, ¿no? Y ya está. Yo lo hacía por divertirme, pero es cierto que había como una agresividad muy grande, una rapidez muy grande, ¿no? Al principio en esos vídeos y yo ahora pensándolo, o sea, como reflexionando mucho sobre ello, fue un momento muy catártico. A mí hay veces que todavía me apetece hacer ese tipo de vídeos porque me parece maravilloso, ¿no? Yo me río mucho, yo he compartido mucho con la gente, ¿no? Sobre todo porque me reía con las personas y eso me hacía muy feliz. Pero, pero creo que ahora bajaría, o sea, ahora he bajado el tono y intento ofrecer un espacio que sea menos pedagógico en el sentido de, antes era más activismo feminista, ¿no? Era como yo te digo lo que está bien y lo que está mal, pero luego siendo honesta con una misma, y creo que eso ya escribáis, hagáis arte o hagáis arte y escribáis o lo combinéis, creo que es importante también ser capaz de observar las propias contradicciones y de no intentar
performar, ¿no? Como actuar en un papel, porque yo intentaba ser como, no intentaba ser, ¿no? Pero creo que en mis vídeos había como un alegato feminista como muy fuerte y quizá quien viera en esos vídeos pensaría que yo era de una manera y en realidad yo todavía estaba metida en una relación tóxica, tenía muchos problemas con mi imagen corporal porque parte de también lo que parte de estas posiciones, una experiencia que yo he tenido con los trastornos de la alimentación, que yo estuve enferma de los 8 a los 24 años con anorexia y con bulimia. Entonces fue como, bueno, pues fue una honestidad de decir, ¿cómo yo voy a hacer vídeos diciéndole a la gente lo que tiene que hacer con tanta dureza y con tanta como, no, tú puedes hacerlo si yo a veces no puedo hacerlo, ¿no? Entonces ahí cambió. Creo que ese arte es positivo y es efectivo durante un tiempo y o durante muchísimo tiempo y se puede convertir en la práctica de una persona como ahora quería compartir con vosotros el trabajo de Jenny Holzer, ¿no? Que también trabaja muchísimo con texto y ella es como mega política, mega incisiva, pero le ha funcionado, ¿no? Ella tiene como una coherencia súper potente. Para mí ya no lo era. Entonces, en esta exposición, que es lo primero que hago después de ese momento, ¿no? Que fue muy, muy frustrante porque yo ya tenía como mi plantilla, no mi plantilla, no, pero en cierto modo sí, como una plantilla hecha, una estructura de lo que yo hacía. Yo hacía esto y era para mí muy fácil ponerme delante del ordenador y en X tiempo sacarme lo que yo, un vídeo, ¿no? Que yo quería hacer una piececita chiquitita para compartir. Pero eso también creo que desde el arte y la escritura, ya os digo, yo cuando digo arte también para mí es la escritura porque empieza y acaba ahí para mí. Creo que es importante siempre preguntarse si lo que estamos haciendo ya estamos muy cómodos. Y si estáis muy cómodos, por favor, huid de ahí, haced otra cosa, buscarle otra evolución. No os conforméis con el papel que habéis otorgado a vosotros mismos o que se os ha otorgado. Hace poco vi un documental en Filming que me pareció muy interesante que se llama El precio del arte, que era de todo el mercado del arte, es como una revisión de la maldición de la Mona Lisa, ¿no? Como cada X años sale un documental que no tiene ninguna importancia luego, ninguna relevancia ni ningún impacto en el mundo del arte, pero dice que el mundo del arte es muy malo, ¿no? Y que hay una especulación y que no sé qué. Pero había un momento muy, muy bonito de ese documental en el que salía Larry Kunz, que era un pintor minimalista que luego ha pasado al olvido, como también de la generación esta potente americana en los 60-70, de Rauschenberg, Jackson Pollock, etc. Y entonces él pintaba unos cuadros bellísimos, que eran grandes formatos cuadrados y les ponía puntos, ¿no? Y era un minimalismo ahí, pero precioso, precioso, también como un poco ilusión óptica, muy chulo. Y entonces él estaba en una exposición y cuando era joven y cuenta que dice como, ay, pues, le estaba hablando a una persona que estaba viendo su cuadro, pues la verdad es que no sé qué es lo siguiente que quiero hacer, ¿no? Como que me da miedo no saber dar el próximo paso, me da miedo que no sé hacia dónde tirar, ¿no? Estilísticamente ni conceptualmente. Y el otro se volvió y le dijo, da igual lo que hagas porque eres Larry Kunz, porque ya eres famoso. Y ese hombre tuvo la audacia y la valentía de decir, me voy, y se fue a una casa en el campo, se olvidó de todo y dejó de ser famoso, aún así vende porque se hizo un nombre en ese momento y eso quedó ahí, pero no vende mucho, y es un señor que tú lo ves y parece yo qué sé, parece uno de los abuelillos que ven en una plaza así sentado, ¿no? En plan, con una camiseta de Adidas que no sabe ni lo que es y unos pantalones, ¿no? Como muy gracioso, así, un señor muy gracioso. Y eso me gustó mucho, ¿no? Como del desafiarse a uno mismo. Siempre hay que estar buscando cosas que creo que te hagan sentir un poco incómodo, no buscarse constantemente el sabotaje, ¿no? De, no, venga, ya sé hacer esto, voy a hacer otra cosa que me haga sentir vulnerable. Pero creo que ese lugar de humildad en el que te pone a hacer algo que nunca has hecho es muy importante, porque te enseña otra vez que eres un estudiante un estudiante no me refiero a la universidad, sino de la vida, ¿no? Que suena así como un poco Paulo Coelho de esto, pero sí, un estudiante de la vida que está aprendiendo simplemente como todo el mundo. Yo creo que de las cosas más potentes que hice cuando llegué a la escuela donde estoy, lo que pasa que online, en Chicago fue empezar a hacer programación de código y eso no prosperó, ¿no? El 3D, por ejemplo, también empecé a hacerlo y eso sí ha prosperado porque sí he encontrado ahí un lenguaje de una querencia por la escultura que yo tengo, pero que no era capaz de llevarlo a cabo en el mundo físico y lo he podido llevar a cabo en el mundo digital. Pero, por ejemplo, programar no prosperó y además en mis clases de programación yo estaba con gente que tenían 19 años y eran hackers. Entonces, claro, yo era como, he hecho este proyecto que una bola se mueve alrededor de la pantalla. Llegaba el otro y dice, he hecho un sintetizador online. Y yo, vale, y yo no sabía dónde meterme. Porque además yo era como que yo, o sea, yo soy Leo, ¿vale? Y entonces, esto lo del horóscopo es anecdótico, ¿no? Pero me gusta nombrarlo. Yo soy Leo y soy como muy vanidosa en el sentido de que a mí me da mucha vergüenza como las microhumillaciones, ¿no? Que a veces te pones de no soy la mejor, ¿no? Pero eso fue muy liberado, en plan, no tienes que ser el mejor, ni la mejor, es que da igual, es que tú estás haciendo esto para ti.
Es que lo que hacemos, o sea, como creo que hay que quitarse importancia, a pesar de que nuestro trabajo es súper serio y que probablemente os levantáis por la mañana y estáis pensando en esto y os vais a tomar una cerveza y se os ocurre una idea y la apuntáis en el móvil o la apuntáis en una libreta o borrachos, o borraches con vuestras amigas, de repente hay idea, hay un proyecto y al final hay que hacerlo o no se hace o muta, ¿no? Que siempre estamos ahí dando la cara, pero que hay que quitarse importancia a veces y ponerse en el lugar de la incomodidad, de, pues yo qué sé, es que no es tan importante, nadie es tan importante, pero lo que hacemos sí lo es, ¿sabes? Entonces hay que tener un respeto, yo creo que por el trabajo de UNE muy fuerte, pero al mismo tiempo se es capaz de no tomarse tan en serio porque ahí es donde empieza el juego. Y otra cosa que os quería enseñar, bueno, aquí estoy haciendo como una cosa, yo espero que me estéis siguiendo, por ejemplo, tomo un café y estoy un poco como psicótica, pero perdón, pero quería enseñar como varios libros, que estos sí ya son, ¿no? Volviendo de esta idea de que lo más moderno es lo más arcaico, ¿no? Y la importancia del texto antiguo, que también, por ejemplo, la Odisea es un texto brutal, pasa que hay que tener un verano y un tiempo interno, ¿no? Para leerse un libro así, porque es otro ritmo de escritura, encontrarse con un lenguaje, otro uso, y os recomiendo que sean momentos para no frustraros, que tengáis una tranquilidad, una paz interior y una paz un poco externa, ¿no? Pero una persona, para la gente que le guste escribir o el tema de la tecnología, de los nuevos medios y de cómo nos relacionamos, bueno, hay un libro muy interesante que se llama Clavícula, de Marta Sanz, y lo tiene editado Anagrama, que es muy, muy interesante, que ella trabaja con email, o sea, ella escribe un texto de que ella es hipocondríaca y entonces pues, narra un poco un momento de su vida en el que, bueno, que la hipocondria pues, le ha dado fuerte, ¿no? Y que está teniendo una crisis, pero luego, por ejemplo, pone fotos de Google Maps, pone correos de Gmail copiados tal cual, ¿no? Como si lo copio y lo pego y salen todas las cosas de enviado, tal, que es una estética bonita también, pero ese libro es muy importante, pero a mí el que más me gusta, y es mi absoluta obsesión, es Agustín Fernández Mayo, que él escribió el proyecto Nocilla, también está, ese no sé si está, creo que también está en Anagrama, fueron Nocilla Lab, Nocilla Dream y Nocilla Experience, y también tiene varios poemarios. Y a mí me interesa mucho él, en primer lugar, como que es un hombre que escribe tecnología, pero muchas veces, sobre todo cuando son artículos más contemporáneos, de medios masivos, ¿no? Cuando se escribe de tecnología muchas veces está como esta hegemonía masculina que se ha tenido sobre la tecnología, porque lo tecnológico, aunque haya habido mujeres, siempre ha sido un mundo muy masculino, el control siempre de esto, ¿no? Pero sin embargo, Agustín Fernández Mayo como que te explica su experiencia, pero a mí no me da la impresión de estar leyendo a un hombre, ¿sabes? Porque muchas veces cuando yo leo a hombres me pasa que a lo mejor, y libros que me gustan, ¿no? Como Milán Kundera o como, pues, yo qué sé, que de repente ves como que hablan de la mujer de una manera muy particular, como se explayan mucho en el deseo y en el cuerpo. A mí eso me produce un poco, como que me da un poco de rechazo, ¿no? Porque las mujeres también pueden hablar del cuerpo del hombre o de otras mujeres o de personas que deseen, pero creo que eso como que en un libro de normal no suele salir tanto, no sé, como que me causa un poco de rechazo eso. Y Agustín Fernández Mayo, que es un momento en el que su experiencia de hombre que desea se hace percibir, pero no lo impone mucho, ¿sabes? Como leo una cosa muy neutra, ¿no? Entonces él tiene, porque esto es un poemario, por ejemplo, este se llama Ya nadie se llamará como yo, que lo escribe, lo empieza a escribir cuando fallece su padre, creo, y son poemas, pero como veis, o sea, son textos, o sea, aquí, por ejemplo, tiene una parte que es como un guión, luego tiene aquí, o sea, poesía como tal, no hay nada, o sea, hay prosa poética, ¿no? Como que tiene, él desarrolla este estilo que se llama la prosa poética, en el que sí hay una voluntad de sonido o rítmica, y también un cuidado de las palabras, ¿no? Y del lenguaje que se emplea, pero creo que sobre todo es como una manera de decir, mira, la prosa no me vale y el texto no me vale y yo estoy haciendo algo nuevo, ¿no? Él hace lo que le da la gana y hay una libertad en esto, de verdad, o sea, si tenéis la oportunidad, leerlo porque es, mira, si por ejemplo hay un momento, porque él es físico además, hay un momento en el que le está haciendo fórmulas, ecuaciones, ¿no? Y la incluye como parte de un texto que creo que, por ejemplo, George Perec, que eso sí también incluye mucho anagrama y eh, bueno, muchos momentos en los que juega con el texto como elemento visual, ¿no? Estético. Y eso merece mucho la pena. Entonces, él os lo recomiendo un montón, sobre todo los de Proyecto Nocilla, porque ahí sí que trata muchísimo, muchísimo de la tecnología. No es un libro que se basa muchas veces en gente que son programadores o que están haciendo obras de arte conceptual que creo que no existen. O sea, creo que algunas describe obras que existen,
Y en otros casos describe obras que no existen, y yo no sé si eso se hará, pero hay obras que son muy buenas, que él tiene en el papel, pero que no existen en la vida real, ¿no? Y también un concepto muy interesante. Entonces, Agustín Fernández Mayo es una opción muy guay. Luego también, una cosa que me he comprado últimamente y que está bastante bien, no es súper incisivo, pero creo que para un acercamiento, sobre todo a la gente que a lo mejor se sienta un poco más intimidada cuando se habla de inteligencia artificial o de software, porque no maneje esos términos, ¿no? Que son muy intimidantes, pero que al final no es, son mucho más concretos de lo que parecen. Encontré esta revista que se llama La Nueva Carne, que no sé quién la edita, os lo voy a decir ahora mismo. Bueno, se llama, la edita lanuevacarne.com, Samuel Valiente, y publica Fuego Camina Conmigo. La edición es chulísima, ¿eh? Os va a encantar, está súper bien, como, no sé, todo muy chulo, habla de moda digital, habla de la experiencia para la gente que escribe justamente en este número. El primer número creo que fue Identidad, que también tiene una pintaza, y este segundo número hay, por ejemplo, un artículo en el que habla de la gente que se pasó de escribir en máquina de escribir o a mano a pasarse a formato digital y qué significa para ello. O sea, que creo que sobre todo con esta... ¿Quién es? Lo escribe el texto Elisa Victoria, que también es una escritora bastante chuli, que lo podéis tener en cuenta para que vayáis a avisar de, así para futuras charlas, creo que puede ser una persona bastante guay. Y esta revista está bastante guay. Y luego otra cosa sí que leo últimamente, que también creo que es bastante liberador en cuanto a cómo entendemos la poesía, porque es que creo que también, no sé si en España, por la tradición poética que hay, ¿no? Y el peso que tiene la literatura española a nivel mundial, que es muy potente, ¿no? Posiblemente Rusia y España sean los países que tienen como una historia literaria más potente, o quizás es lo que yo conozco porque no conozco India y no tenemos, no creo que estemos como tan informados ni se nos enseñan tantas cosas de Oriente, ¿no? Que tiene que haber cosas también increíbles. Hay poetas como Rumi, como que tenemos, lo sabemos de oídas porque se han popularizado muchísimo, ¿no? También porque nos hemos apropiado un poco de algunas cosas de filosofía oriental, etc. Pero que yo no sé tanto, ¿no? Pero me parece que la poesía en español tiene un peso histórico, como que es un ente, ¿no? Como un monumento. Y a veces da mucho miedo escribir en español, sobre todo poemas, porque dicen, no sé muy bien. O sea, fíjate, yo empecé a escribir poemas en inglés, que no es mi primera lengua, y en inglés que me faltaban palabras porque yo no conocía, o sea, que gramaticalmente algunas cosas estaban un poco mal, pero yo encontré ahí una libertad porque tampoco era yo, porque los lenguajes, creo que muchas veces habla otro lenguaje, otra lengua, tienes como que adopta otra personalidad. Quizás la personalidad de cuando ha aprendido ese lenguaje es un poco raro, pero hay ciertas cosas de tu personalidad que cambian un poco. Quizás fuese eso por lo que me inicié a escribir poemas en inglés. En español se escribían ante otros textos. Pero, no sé, yo como que sentía que si en español escribía un texto se iba a levantar Quevedo y me iba a pegar una pata en la boca, ¿sabes? Porque como que la tradición literaria, ¿no? Como que yo me lo iba a saltar todo y que eso yo no lo podía hacer. Pero luego hay muchos textos en español y quizá era por mi desconocimiento de la poesía, que ya os digo que yo no he leído muchísimo y que me esmero mucho en buscarlo, pero he sido más de prosa y de ensayo y de filosofía. Pero mira, está esta chica que se llama Lupe Gómez, que ella escribió un poemario en los 90, creo que es de 1995, ella tenía 23 años y el poemario como que fue un hito porque es una cosa muy diferente. Ya ves tú, los poemas son así de cortos. Esta es la traducción en gallego, porque ella es gallega, pero los poemas son súper cortos, a veces son de dos frases, son casi como un haiku cojo, ¿no? Que le falta una piernecilla, pero son cosas súper sencillas y preciosísimas, ¿no? O sea, es que había uno, a ver si lo... A ver, que encuentre yo uno. Dice, feminismo, las mujeres somos una explanada. Y no, o sea, y yo no sé qué, o sea, es como un texto que como faltan tantísimas cosas, ¿no? Como que yo tengo que completar. Y también ahí creo que hay una belleza, también creo que para escribir y para crear arte, de darle un espacio a la persona, o eso es lo que yo he aprendido en este año, de pandemia, cambios, no sé qué, que ha sido un año un poco loco, pero creo que lo que más he aprendido es a intentar darle un espacio y un tiempo a las personas para que habiten el espacio de tu exposición o el espacio de tu obra. No decirles tanto lo que tienen que pensar. A veces es como, yo tenía mucho miedo de los tiempos largos porque pensaba que la gente no tenía tiempo, que no se iba a parar, ¿no? Pero yo muchas veces agradezco cuando puedo ir a una exposición y que alguien me da un espacio para que yo simplemente esté y que esté mirando y que también puedo irme y pensar sobre cosas que me está inspirando o sobre que tengo que hacer no sé qué y puedo volver a la pieza, pero hay como un espacio de tranquilidad, ¿no? Y de apertura que a mí no me están diciendo lo que tengo que pensar. Y eso creo que es importante y, por ejemplo, para mí eso varió de mi primera obra, que yo la hice desde la rabia y desde que yo o sea, venía de una relación de abuso en una pareja anterior
Y yo tenía mucha rabia, entonces yo hacía los vídeos en Greta Berman con humor, que esto es muy de señora andaluza, ¿no? Como la tragedia, pero me río, ¿sabes? Eso lo hace mi abuela, que me la tengo tatuada riéndose y llorando en el hombro, porque mi abuela, la frase que la define era, le dije, abuela, ¿tú has sido feliz alguna vez? Y me dijo, no, y se empezó a reír muchísimo. Para mí eso es como esa cosa un poco trágica, que creo que está mucho en el sur, pero que también es muy española, cañí, de un poco reírse de la tragedia, ¿no? Entonces yo creo que en ese momento que yo estaba pues recuperándome de una agresión, de 2 años de agresiones, como que en ese momento sí tenía sentido para mí por personalmente, pues decir, no, yo no voy a permitir esto, ni quiero que le pase a nadie más. A mí ya me había pasado, pero yo no quería que le pasase a nadie más. Entonces había rabia, había coraje, y era todo súper rápido, y era mi idea era reventar Instagram, ¿no? Que tuviese en Instagram una cosa que no te esperaba ver para nada. Pero ahora creo que ya que voy curándome, ¿no? Y que en vez de quizá atacar, como que ahora pienso que mi activismo político no se basa tanto en atacar, al contrario, que también, sino en intentar unirme desde la vulnerabilidad con otras personas para crear un entorno, como para crear un ejército, ¿sabes? Pero del cuidado, de decir, yo he sufrido, tú has sufrido, todos hemos sufrido, vamos a ser honestos y honestas, vamos a compartir lo que nos ha pasado, vamos a dejar de hablar de las series de Netflix porque a nadie le importa, la ves tú y luego se lo cuenta a tu amigo que la está viendo, no me lo cuentes a mí, cuéntame cómo estás, dime qué sientes, no sé, dime algo de verdad, ¿sabes? Eso es político ahora para mí y lo entiendo más como unirnos entre nosotros las personas que hemos sufrido, que sufren, porque dentro de todo yo me considero una privilegiada, yo soy blanca y soy heterosexual, pero una mujer lesbiana, una mujer negra lesbiana, una mujer transexual, o un hombre transexual, o un hombre no binario, o una mujer no binaria, bueno, eso no tiene sentido lo que acabo de decir, una persona no binaria, tiene muchos más problemas a los que yo no me tengo que enfrentar. Y eso también creo que es importante recordarlo, ¿no? Entonces, no sé, plantearos también, yo creo que en este momento, yo lo hablaba mucho con Antonio porque yo tenía muchas dudas, mis piezas son muy largas, las piezas duran 20 minutos, una dura 20 minutos, la otra también dura 20 minutos y otra dura 8 y otra dura 7, o sea, y longitudes que yo jamás había manejado las piezas y tenía mucho miedo, pero Antonio me dijo una cosa que me dio mucha fuerza, que fue, es como un espacio de tranquilidad para las personas que entran en ese espacio. Y durante media hora, porque la obra no te exige que esté ahí todo el tiempo, pero durante media hora o 35, 40 minutos o una hora, lo que eche en la exposición es como otro espacio en el que hay un espacio de resistencia desde lo vulnerable y también desde la pausa, porque ahora mismo vivimos todo súper rápido y creo que darle a las personas espacios para descansar y para pararse a pensar y tener un pensamiento crítico es importante y es muy político. No es político tan agresivo quizá como bueno, otras propuestas artísticas que también me parecen súper importantes, pero también es político desde una cosa más de crear tejidos, ¿sabes? Y de cuidados, ¿no? Y a mí eso me parece bastante importante. Y en realidad yo, no sé, como que lo que más os animo es a escuchar y a escucharos y a no tener miedo a sentiros que no sabéis nada de algo y que tenéis que volver a aprenderlo todo porque eso es lo que nos va a mantener vivos, ¿no? Y vive y viva y jóvenes siempre, porque los artistas siempre parecen muy jóvenes, que tengo 80 años, porque llevan toda su vida haciéndose preguntas, ¿no? Entonces no tengáis miedo a las preguntas, pero es que tampoco, lo mismo tampoco hay respuesta. Yo lo hablaba con un profesor de allí de mi escuela que yo le decía, ay, es que tengo síndrome de la impostora y pienso que todo lo que hago es malo y que soy tonta y que lo descubrí algún día y me da mucha ansiedad enseñar las piezas y no sé qué. Y me dijo, él es además muy amoroso y un hombre mayor así muy bueno, y me dijo, es que esa ansiedad no se te va a quitar nunca, pero me lo dijo desde el cariño, no, como nunca se va a ir. Siempre va a estar preguntándote, nunca habrá periodos en los que estés más contenta y periodos en los que estés completamente desesperada porque hay algo que no puedes resolver, algo técnico, algo conceptual, y pasará eso, pero yo creo que el arte al final está dispuesto a la pregunta y a la sospecha, ¿no? Y eso me parece importante como aceptarlo. Si esta es tu vida, yo aunque dijera ya no soy artista, iba a pensar así también. Y digo artista desde el sentimiento personal de cada uno, porque luego está la otra definición de artista, que es que la institución, por mucho que te sientas tu artista, te lo tiene que decir, te tiene que señalar con el dedo y te tienen que comprar y te tienen que exponer. Entonces no es tan fácil. ¿Sabes? Como si yo digo, yo soy astronauta, ¿vale? Pero tiene que venirme la NASA también y decirme, no me voy a montar un cohete, ¿sabes? Entonces creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces tenemos que luchar, sobre todo en un momento como Instagram, que ahora hay mucho, no sé, como que muchas veces creo que los comisariados se miden en cuántos likes tiene esta persona, y eso pasa, ¿eh? Yo he escuchado historias que los podemos hablar con una cerveza en algún momento va en petit comité, que no sé qué he grabado, pero yo he escuchado historias de comisarios jóvenes que dicen es que esta persona no tiene like, aunque me guste su obra no la voy a poner. Y eso es muy duro, ¿eh? Porque Instagram no está comiendo un poco la vida. Entonces hay que saber que Instagram
es una experiencia de lo digital y que es válida también, porque ya no podemos decir, no, en la vida real, no, no, la vida real también es Instagram, pero es otro tipo de vida. Yo como que contemplo que a lo mejor está la realidad y luego está lo tangible y lo físico y lo digital, ¿no? Pero yo creo que Instagram también es la realidad, o sea, no va más allá de eso. O sea, no es una cosa aparte o enfrentada con la realidad, ¿no? Si yo a veces sueño. El otro día tuve un sueño que era, bueno, el otro día, hace un par de semanas, tenía un sueño que salía a la calle, miraba al cielo y era una conferencia de Zoom y estaba todo el mundo en Zoom. Entonces, lo digital ya se ha metido en mi vida. Si yo estoy soñando sobre eso, lo digital ya se ha metido en mi vida. Igual que puedo soñar con cosas, a lo mejor son arquetipos, ¿no? O tropos dentro del sueño. Pero lo digital ya es parte de nuestra vida y no vale decir en plan, no, lo virtual es que es mentira, no, es que no existe, es que otra cosa, no, no, es que es tan real como una experiencia, porque es, o sea, es una experiencia, lo que pasa es que no es tangible, no se toca, pero también es una experiencia y tiene mucho peso. Y creo que si es consciente de eso y no creer que todo lo virtual y lo digital es tan abstracto, que eso es lo que intento hacer con una de las piezas de la exposición, que es una nube que se desintegra en píxeles, y luego hay una nube que es 3D, pero que parece real, pero no es real, es una simulación. Es decir, esto es real y si esa nube que se destruye en píxeles, eso significa que si algo se puede destruir es porque tiene un material. Es decir, lo digital es material también, pero tiene otra materialidad. Y como material también nos impacta y también impacta en nuestro cuerpo y en nuestra identidad. Y creo que hay que tener una posición crítica para protegernos a nosotros mismos bueno, que a veces nos ponemos a bucear en Instagram y tragamos un montón de imágenes y un montón de enseñanzas que nos pueden hacer daño, que nos pueden decir cómo tenemos que ser o cómo no somos y no podemos llegar a ser, que fomenta la frustración, ¿no? Entonces creo que hay que tener como Internet, hay que abrazarlo, pero también sospechar de él siempre, ¿no? Tener un espacio de la sospecha y de la pregunta respecto a la red y creo que eso es lo que más ha informado tanto esta exposición como el poemario, ¿no? Que ya digo, lo podéis descargar en la web y espero que os pueda dar copia alguno en mano y a otros pues lo pondremos por allí, lo llevaremos por sitio. Y ya está, perdón, espero que esto ya más o menos haya sido conexo, porque siento que solta aquí como un tsunami de información, pero, pero bueno, muchas gracias.